a todos, que Dios me los bendiga. Vamos a dar inicio al discipulado de este día y a dar inicio al nuevo libro, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Espero ya mañana poner el listado de quienes van a seguir y pues que lo hagan siempre de la mejor manera, ¿verdad? Vamos a orar, bendito Padre Celestial. Queremos agradecer, Señor, por un día más que nos permite poder meditar, compartir y aprender más de su palabra. Señor, agradecemos por lo bueno, grande y maravilloso que es con cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, en todas las pruebas que podamos estar pasando. Ayúdenos a cumplir sueños, metas, anhelos y necesidades. Oramos por el ministerio de jóvenes, Señor, para que cada día se vayan uniendo más y más a la familia de Cristo, Señor, nuestro Salvador Redentor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar el libro de Timoteo. Son en realidad no son libros, son cartas, ¿verdad? Creo que ya lo hemos aprendido. Y esta pues es la primera de dos cartas inspiradas que Pablo pues le escribió a su hijo amado en la fe, que es Timoteo, ¿verdad? Eh, Esta es una epístola que va dirigida a una persona y no a una congregación, ¿verdad? En la palabra de Dios podemos ver en el 1 Timoteo capítulo 1, donde Pablo dice, Pablo apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, dice, eh, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, dice, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ok, um, comencemos pues hablando un poquitito, en este caso del protagonista, que es Timoteo. Él recibe su nombre, el cual quiere decir uno que honra a Dios. Y miren qué interesante, porque pues creo que hemos aprendido todos acerca de que pues los judíos normalmente ponían los nombres con relación a lo que pues Dios iba a orar en las personas. Ahora, lo que llama la atención y lo curioso es cómo sabían ellos si que se iban a desarrollar o que iban a hacer ese tipo de, de trabajo o de ministerio hacia el Señor, ¿verdad? Me imagino que el Espíritu Santo ponía en su corazón para colocar los nombres, porque pues imagínense Timoteo, que significa uno que honra a Dios. Y pues fue puesto por su madre Eunice y apoyada por su abuela Loida, ¿verdad? Que más adelante, cuando veamos en 2 Timoteo, ahí pues las menciona ambas, ¿verdad? Eran judías. Se cree que el papá de Timoteo era griego. En Hechos capítulo 16, versículo 1 lo menciona. Y pues se cree que él murió antes de que Timoteo conociera a Pablo, ¿verdad? O sea, me imagino estaba más pequeñito, ¿verdad? Entonces, pero algo que también es digno de resaltar es el hecho de que tanto Eunice como Loida fueron mujeres que se convirtieron en creyentes en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Recuérdense que así como muchos de nosotros que tal vez no nacimos en el Evangelio, creíamos en otras cosas, pero el día que Cristo llegó a nuestras vidas, a nuestros corazones, pues hubo la conversión, hubo esa seguridad de saber que tenemos un Dios redentor, salvador, un Dios guía que nos va a fortalecer, ¿verdad? Entonces, pues esa misma determinación movió a estas mujeres que posteriormente ambas, imagínense el contraste entre una mujer judía, hablando de la mamá de Timoteo, perdón, sí, Eunice, mujer judía, contra su padre, un hombre griego, pues creo que
Hoy en día se da mucho en las familias que una de las dos personas es cristiana, la otra no. Y entonces empieza a veces un contraste o una lucha, más que todo con los hijos, ¿verdad? Entonces ahí es donde, pues en este caso, Jonathan y Andrea tienen que tener mucho cuidado con sus niñas. Gracias a Dios ambos están los caminos del Señor y guiarlos, ¿verdad? Guiarlas a ellas. Igual los demás, cuando algún día puedan tener sus hijos, es muy importante. Creo que es algo de lo que nos tenemos que preocupar más, independientemente de la parte educativa, de la parte profesional. Creo que es más importante la parte espiritual, ¿verdad? Y como dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y las cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? Así que es bueno sembrar esa semillita, instruir a los niños desde la niñez y aun cuando fueren viejos, dice la palabra, pues no se van a apartar de los caminos del Señor. Y creo que Timoteo es uno de los mejores ejemplos que podemos ver, pues ya sea que estemos jóvenes o no. Es bien interesante estos libros, a mí me encantan por lo general el estudiarlos, ¿verdad? Ahora, menciona, por ejemplo, que Timoteo era de Listra. ¿Qué era Listra? Es una ciudad en la provincia romana, en Galacia. Hoy en día sería como, por ejemplo, parte de Turquía, una Turquía moderna que está, entonces, de allí era Timoteo, ¿verdad? Pablo fue el padre o quien engendró a Timoteo en los caminos del Señor, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 2 que leímos, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces, mire qué lindo, porque cuando uno es padre, y creo que Jonathan y Andrea me pueden dar la razón, se siente un gran orgullo de ver a los hijos, tanto que van creciendo, que van superando situaciones, porque no es fácil ser padre. Hay tantas situaciones, enfermedades, problemas financieros, entonces, pero qué bonito es ver cómo nuestros hijos van creciendo y pues imagínense qué más alegría y gozo el poder tener hijos en la fe. Y eso no importa la edad que tengamos, sino el hecho de querer servir a Dios de todo corazón y hacerlo bajo la cobertura del Espíritu Santo, porque ya vamos a ver más adelante acerca de en qué momento Timoteo comenzó. Ok, lo que sí les puedo decir es que nunca es tarde para servir al Señor y nunca tampoco es tan luego, si no es el momento exacto, ¿verdad? Ok, entonces podemos ver, por ejemplo, que Pablo puso atención en Timoteo, más que todo cuando empezó con sus viajes misioneros y pues cuando Pablo regresa a Listra en el segundo viaje misionero, entonces allí es donde él comienza a trabajar con Timoteo y se lo voy a leer en el libro de Hechos para que lo veamos, por favor. Si lo tienen ahí, lo pueden buscar. Hechos capítulo 16. Hechos 16 dice el versículo 1. Después dice, llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, ¿verdad? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Mire qué interesante. Ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? Jóvenes y no tan jóvenes que estamos escuchando, ¿verdad, Jonathan? Ojalá que estés escuchando. Es Hey, el hecho todavía de estoy joven.
Sí, porque tenés 30 apenas, pues no has llegado a los 33. Ah, mire qué interesante lo que dice Hechos 16:2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, imagínense, se nos ha enseñado que tenemos que guardar nuestro testimonio, pero al final de cuentas no soy yo quien va a hablar de mi forma de ser, sino las personas que están a mi alrededor. Pero mire qué interesante es el hecho de tener un buen testimonio, una buena comunión, un buen respaldo de Dios, porque eso nos va a llevar a donde Dios nos quiere llevar. Yo le recuerdo y lo voy a hacer las veces que pueda. Nosotros tenemos un propósito en esta vida, como lo dice Rick Warren en su libro, ¿verdad? Una vida con propósito. Y me encanta lo que dice el capítulo 1, que dice, comienza diciendo, no se trata de ti, porque debemos entender eso. Claro, nosotros nos enfocamos en lo material, en una casa, en un carro, en estudios, en ropa, y creemos pues de que el propósito de nuestra vida es crecer, casarse, multiplicarse, ser profesional, tener todo lo que podamos imaginarnos materialmente, pero dejamos a un lado la parte espiritual. Y al final de cuentas, como dice Rick Warren, no se trata de ti. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es glorificarlo a Él por sobre todas las cosas. Es que la gloria y la honra se la va a llevar Él. Ahora, mire qué interesante porque regresando siempre a Hechos, ya vamos a regresar otra vez a Timoteo, habla de que pues la gente daba buen testimonio de Él, como lo pueden hacer de nosotros. Pero así como pueden dar un buen testimonio, también lastimosamente se puede dar un mal testimonio, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, bueno, hizo el proceso de que tenía que hacer la circuncisión por la cuestión de los judíos, ¿verdad? Ahora, regresemos entonces a dónde estamos, sí, en el libro de Timoteo y sigamos viendo entonces o pues entrando en contexto de lo que va a ser el libro, ¿verdad? Fíjese bien, Timoteo era joven, pues, o sea, se cree, los teólogos probablemente él tenía 20 años o estaba por cumplir los 20 años, no cuando Pablo lo llamó. Miren, oiga, ponga atención, no cuando Pablo lo llamó en Listra, no, cuando Pablo lo asignó. O sea, bien interesante porque vamos a leer más adelante cuáles son los temas principales de Timoteo. Entonces, donde nosotros vamos a aprender en los siguientes discipulados, ¿verdad? De ello. Entonces, imagínense, 20 años era prácticamente un niño, pues entonces, eh, por qué se cree que tenía 20 años? Porque alrededor de 15 años más tarde, Pablo se refirió a él como un joven. Si no me equivoco, creo que está en el capítulo 4, ahorita les digo, permítanme. 4, ajá, correcto, en 4:12, ¿verdad? Ahí menciona, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplos, los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿verdad? ¿A alguien le llama la atención ese versículo bíblico? 1 Timoteo 4:12. A ver, de los que están escuchando. Es el del ministerio. Ah, gracias, bárbaro. Ese es el versículo lema del ministerio, ¿verdad? Si no sabía, ahora ya sabe. 1 Timoteo 4:12, ¿verdad? Entonces, este era un joven piadoso. Su reputación era de ser una persona piadosa. Entonces,
a partir del momento en que Pablo lo llama, iba a ser discípulo de él. Y aquí es donde quiero pues meter esa espinita en ustedes, ¿verdad? Bueno, en el caso de Jonathan, pues sí, gracias a Dios él se está preparando. Creo que Christopher también ahí está. El hecho de buscar un discipulado. Sé que a veces se nos vuelve difícil, pues, por el día a día de nuestra vida, por nuestros estudios, pero por favor, busque ser un discípulo de Jesús. Amén. Busque ser un discípulo de Jesús. Pastores, que no puedo, no me queda tiempo, no. Hay tiempo para todo, lo dice el libro de Eclesiastés. Entonces, busquemos ser discípulos. Timoteo se convirtió en un discípulo de Pablo, se convirtió en un amigo de él. Y no solo eso, un colaborador. Y si usted hace la similitud o la comparación, pues eso hacía Jesús con sus discípulos. Se convirtió en amigo de ellos, se convirtió en colaborador de ellos y ellos, no se diga del Señor también, ¿verdad? Entonces, y esto no solo era un ratito, esto iba a ser como dicen, ¿verdad? Como en el matrimonio, para toda la vida. Oiga, nunca se deja de aprender en el Señor. El discipulado es de toda la vida. Aquí nosotros podemos que suspender el discipulado o digamos, terminamos en algún momento de estudiar todos los libros, pero podemos volver a reempezar y volver a aprender otras cosas. O sea, en el Señor nunca se termina de aprender. Entonces, Timoteo se convirtió en ese amigo, en ese colaborador para toda la vida del buen amigo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, comenzó a ministrar con él, fueron a Berea, fueron a Atenas, a Corinto, y pues fue en un viaje con él a Jerusalén. O sea, para Timoteo llegar a ser el encargado del lugar donde le iban a asignar, ¿verdad? Entonces, no fue de un día para otro. O sea, Pablo sabía que ya él estaba preparado. Ahora, lo difícil es al lugar donde él fue. Lo difícil es con las personas que se topó. No solo tal vez con las de la iglesia donde él llegó, sino las personas contrarias que estaban y que van a estar siempre. Ahora, ¿por qué hago hincapié a esto? Porque, pues, en nuestra vida nos vamos a dar cuenta que entre más queremos servir al Señor, a veces siempre va a haber más bloqueo o tropiezo, ¿verdad? Entonces, debemos siempre mantenernos fieles, agarrados a la mano del Señor, como lo hizo este muchacho con su mentor, ¿verdad? Que en este caso fue el apóstol Pablo. Sabe que según los textos escritos, Timoteo estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento romano y fue allí a Filipo, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo salió, entonces ahí es donde él frecuentaba o se veía más con Timoteo, ¿verdad? Y él comienza a mencionar en las epístolas, en el Romanos, en Corintios, en Filipenses, Colosenses y muchas, ¿va? Entonces, Pablo envió a iglesia, o sea, a Timoteo lo envió a varios lugares y lo envió como representante. No sé si me pueden ayudar, por favor, para eso. 4:17. Otro que me ayude a buscar Primera de Corintios 16:10. Otro que me ayude a buscar Filipenses 2:19. Y Primera de Tesalonicenses 3:2. Creo que cabal nos toca uno cada uno. Ok. ¿Alguien encontró Primera de Corintios 4:17? ¿Quién digo yo?
Amén, gracias. Imagínate qué interesante. Manda a su discípulo, su representante, a que no solo, o sea, él llegó a ver que se esté predicando como debe de ser. Ahí vemos cómo es que Pablo lo estaba haciendo correctamente. ¿Por qué? Porque lo estaba guiando por la doctrina correcta, ¿verdad? Vamos al siguiente. 16:10, 1 Corintios 16:10. A ver, ¿quién hay? Amén. Primera de Corintios 16:10. Ok. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Amén. Imagínense, qué interesante. O sea, es increíble que alguien hable tan bien así. O sea, que haga que esté bien, dice, porque él hace la obra como yo la hago. Y miren, hay un dicho que dice, no cualquiera mete las manos en fuego por uno, pero relacionado a las cosas de Dios, creo que sí, cuando vemos el respaldo del Espíritu Santo. Filipenses 2:19. Ya, pastor. Adelante. Dice, apaga el micrófono. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Amén, gloria a Dios. Ya estamos hablando que esto es la iglesia de Filipo, ¿va? Ya los dos anteriores eran Corintios, ahora en Filipo, ¿verdad? Y veamos el siguiente, Primera Tesalonicenses 3:2. A ver, Yo, adelante. 1 Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Amén. Gracias, hijo. Ok. Ahora, entonces, si se dan cuenta, pues el mandar a Timoteo a Éfeso no fue algo de sacado de la manga, ¿verdad? O de, no, no, no. Pablo lo fue preparando. Pablo, y ustedes no se preocupen, o sea, Dios tiene su momento para todos. Lo que tenemos que hacer nosotros es permanecer siempre, siempre siendo buenos discípulos de Dios, que eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver esto. Entonces, ahora, en Primera de Timoteo, pues vemos la otra tarea que se le asignó a él, ¿verdad? Que fue ya ser líder o pastor de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Está en el versículo 13, lo leo yo. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. O sea, imagínense qué asignación, qué yuca, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo vayamos avanzando los jueves, con cada uno de los que nos van a compartir. Entonces, esa fue la siguiente asignación, ¿verdad? Que pues él tenía que ser el pastor de la iglesia en Éfeso, pero imagínese cómo no solo cómo le presenta lo que es su siguiente asignación o trabajo, sino que desde ya le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, imagínese un jovencito de 20 años, o sea, ubiquémonos. Algunos de ustedes creo que tienen esa edad o menos. Yo ya casi llego a los 20. Entonces, gracias porque no opinaron nada. Bueno, sí, también Jonathan, va, los dos estamos por ahí. Bueno, imagínense, tiene que ir a luchar contra personas de otra índole, de otra religión, de otras creencias. O sea, es bien yuca. Ahora, quiero mencionar rapidito hay 4 temas principales que vamos a estudiar en las cartas de Timoteo.
La primera es la sana doctrina, que es lo que Pablo lo exhorta a él y Dios nos pide a nosotros, porque acuérdense que por medio de la palabra, por medio de Timoteo, pues nosotros vamos a aprender mucho, ¿verdad? Segundo, vivir correctamente, o una vez más, es el testimonio, ¿verdad? Que, o sea, Timoteo tenía un buen testimonio desde su niñez. Tercero, el evangelismo, que es bien importante. Y el cuarto tema, los líderes de la iglesia, que a veces como líderes estamos fallando, nos estamos yendo a donde no debemos ir o estamos enseñando lo que no debemos enseñar. Y bueno, no está de más que se acerque a alguien que nos exhorte, que nos guíe, que nos ayude a mejorar, ¿verdad? Que en este caso fue Timoteo. Ok, veamos entonces el punto número 1 rapidito, porque no me voy a meter mucho, porque pues eso le va a tocar a las personas que nos van a compartir en los siguientes jueves, ¿verdad? Pero veamos rapidito algo de la sana doctrina. Dice, ¿por qué? Porque habían falsos maestros que mostraban, oiga bien, esa necesidad o fascinación insana, porque no era nada sana, por los mitos y las genealogías, que hasta hoy en día se sigue dando, ¿verdad? Por ejemplo, en el 1.4 dice, ni presten atención, dice, a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, Pablo estaba sabedor de lo que estaba pasando. Y Pablo sabía por qué estaba mandando a Timoteo, porque ya lo había preparado. No era nada fácil, pero iba a estar ahí. Por ejemplo, rapidito, ¿qué hacían estas personas que se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso? Prohibían casarse, o sea, así, de la nada, comer ciertos alimentos que pues ya Dios los había bendecido. Eh, Parte de ello pues enseñaron también que la resurrección final ya había ocurrido. Entonces, ahora, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Pues contrarrestar todo esto, ¿verdad? Enseñar que, pues, que lo que era confiable, lo que era sano y bueno, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en el 1.9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, y luego sigue diciendo fornicarios y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues yo le voy a decir algo, hasta el día de ahora, mucha de esa gente está en nuestras iglesias también. Y como dice el dicho, cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Entonces, debemos tener cuidado, porque mucha de esa gente son líderes, son personas que se les ha dado privilegios y a veces no son correctos, ¿verdad? Rapidito, vivir correctamente es el punto número 2 que vamos a estudiar en las cartas de Timoteo. Sabe que los falsos maestros procuraban incitar siempre la controversia y pues manejar mucho lo que era especulaciones y eso es un cáncer en las iglesias y en los ministerios. La especulación, creer que, pensar que, y algo que no es cierto. Se manejaba también el engaño, avaricia, que es algo que no es correcto, ¿verdad? Entonces, por eso es que el punto número 2 es vivir correctamente. El 3 es algo muy importante, el evangelismo, ¿verdad? O sea, el verdadero evangelismo, porque existe mal evangelismo. Entonces, el éxito de la iglesia es eso, el llevar las buenas nuevas a las personas. Entonces, eh, Pablo quería que Timoteo, pues, pudiese llevar esas instrucciones correctas a las personas en su corazón, para que no hubiese nada que lo pudiera apartar de allí, ¿verdad? Y luego eso lo va a llevar a tener una conducta cristiana
irreprochable, irreprochable. O sea, nadie va a poder tachar y que así como hablaban de Timoteo, que tenía un buen testimonio, pues hacerlo también de las personas de Éfeso, ¿verdad? Y el cuarto punto, los líderes de la iglesia, ¿verdad? Entonces, estaba muy bajo el famoso estándar que podemos decir de los líderes que estaban en ese momento, ¿verdad? Entonces, porque pues la gente era muy, ¿cómo le pudiera decir la palabra? No estaban muy débiles en la fe y fácilmente se movían, ¿verdad? Entonces, allí hay que tener cuidado con eso porque igual en nuestras congregaciones llega este tipo de personas y saber asignar lo que son los liderazgos, ¿verdad? Entonces, bueno, prácticamente eso sería lo que tenía para ahora yo. Esa es como la introducción de lo que vamos a estar viendo. Como les digo, son 4 temas que vamos a ver en los 2 libros o en las 2 cartas, perdón, hacia Timoteo: sana doctrina, vivir correctamente, evangelismo y el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Así que gracias por haber puesto atención. ¿Alguien tendrá alguna pregunta o comentario? Bueno, si no, pues agradecerles de verdad porque se conectaron, se tomaron el tiempo y espero en Dios pues que lo poquito que se les dijo ahora, pues lo guardemos en nuestra mente y nuestro corazón y que aprendamos, ¿verdad? Aprendamos estos jueves que faltan y sigamos adelante, ¿verdad? Recuérdese, no se olvide de ser discípulo. Eso es bien importante. Yo tengo años de tenerlo muy presente eso y para mí cada día es aprender más y más, porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Ok, vamos a orar, Padre. Agradecemos, Señor, porque hemos arrancado un libro más, una epístola más, una carta más. Y aquí estamos, Señor, los valientes, los que queremos hacer las cosas bien. Ayúdenos, Espíritu Santo, siempre a tomar buenas decisiones bajo su cobertura y fuera de lo que el mundo y el enemigo nos pueda meter. Bendíganos a todos, Señor. Permítanos tener una noche tranquila y que el fin de semana podamos estar en su casa aprendiendo más de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Feliz noche para todos. Dios bendiga,